Soy Juan Carlos Reyes Reyes y les voy a platicar acerca de la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, que abarcó de los años 1934 a 1940. El plan sexenal que aplicó la administración de Lázaro Cárdenas sienta las bases del desarrollo industrial mexicano y promueve la orientación nacionalista de la economía, para que así surja el Estado benefactor y de igual manera el modelo de crecimiento hacia adentro. Al término de la presidencia de Lázaro Cárdenas, nuestra economía había adquirido una estructura bisectorial. Caso, a mí me toca Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho fue un presidente de México en el periodo de 1940 a 1946. Fue un militar y político quien tuvo participación activa en la Revolución Mexicana, donde obtuvo el grado de coronel. Su programa de gobierno estaba basado en la erradicación del divisionismo político. En pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno avillista aporta materia prima, minerales y agrícolas para la guerra, ofreciendo con máquinas y herramientas, así como también créditos hipotecarios para activar la industria minera y agrícola del país, favoreciendo a la clase burguesa. Esto aunado al modelo de sustitución interna provocado por una crisis inflacionaria que devaluó la moneda. Estos acuerdos bilaterales hechos con los Estados Unidos provocaron en México relaciones adversas, dada la desconfianza hacia dicho país que siempre buscó sacar ventaja y provecho en los negocios. El gobierno Ávila Camachista se favoreció debido a su aportación de materiales primas y agrícolas y minerales, que es la producción de materiales de guerra. A cambio, recibió maquinaria, herramientas, capitales y créditos que llevaron la industria, la agricultura y la minería. Sería todo, ¿no?, en esta parte. Gracias por su atención. Miguel Alemán Valdés, su sexenio fue de 1946 a 1952. Miguel Alemán se había puesto como meta la democratización de México y se inició el autoritarismo. Al inicio del sexenio, el gobierno enfrentaba el problema del tratado comercial con Estados Unidos. El presidente alemán apoyó el desarrollo de la industria manufacturera a través de las siguientes medidas: protección del mercado interno, aumento de créditos, un control efectivo de salarios, control de organizaciones obreras y campesinas, etc. El crecimiento hacia adentro entró en crisis presentándose los siguientes factores. Principalmente la creciente dependencia tecnológica y financiera de los Estados Unidos, la resistencia de la burguesía nacional, la indiscriminada llegada de inversión extranjera y el surgimiento de nuevas formas de integración entre grupos industriales y financieros. Mi nombre es Anaí Hernández y yo les voy a hablar sobre el sexenio del presidente Adolfo López Mateos. Su sexenio tuvo lugar del año 1958 a 1964. Cuando inició su sexenio se encontró con una economía en crecimiento, la producción de petróleo incrementó, pero se encontró con un gran problema, ya que en los años 60 la compañía norteamericana que tenía la concesión de producción eléctrica se negó a producir más electricidad y ampliar el servicio. Después de esto, su sexenio finalizó y tuvo a su favor los siguientes puntos. Dejó una tasa de crecimiento agropecuario del 6% anual. Se edificaron viviendas en Tlatelolco y San Juan de Aragón. Hubo distribución gratuita de libros de texto en primarias. El analfabetismo descendió 28%. Buenas tardes, soy Iris Alumnos García y a mí me tocó hablar sobre Gustavo Díaz Ordaz. Su sexenio duró de 1964 a 1970. Al iniciar su gobierno, decidió continuar con el modelo de desarrollo estabilizador para el crecimiento de la economía. Mantuvo el crecimiento económico por arriba del 7% anual, impulsó la industrialización, otorgó prioridad al sector agropecuario, corrigió desequilibrios de los sectores económicos, mantenió la estabilidad de tipos de cambio y compartir presiones inflatorias, fomentó el ahorro interno, entre otras. Las líneas de política de Ordaz fueron muy iguales a la de su antecesor. Sin embargo, fue más parecido a se dice que fue más parecido a una monarquía que a una república por varias razones. La economía se seguía comportando como lo había dejado López Mateos, aunque el precio se mantuvo estable frente al dólar, sin devaluarse durante ese tiempo. 50 pesos por dólar durante su gobierno. Impulsó al sector agropecuario otorgando 14 millones de hectáreas. La Ciudad de México construyó las dos primeras líneas del sistema de transporte metro. Díaz Ordaz otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y al término de su gobierno dejó una deuda de más de 4 millones de dólares al pueblo mexicano.
Luis Echeverría. Su sexenio fue de 1970 a 1976. Fue el antecesor de Díaz Ordaz. Él antes de asumir el cargo de presidente desempeñaba el cargo de secretario de Gobernación. Tenía que hacer algo para enfrentar el descontento social que se generó gracias a que él apoyó permanentemente la causa de la República de los Españoles, las adversas condiciones económicas, tanto internas como internacionales, que obligaron a devaluar el peso mexicano, lo que provocó un gravísimo movimiento especulativo y la caída de la paridad hasta niveles nunca antes conocidos en México. Desde su mandato en México se incrementaron las devoluciones de impuestos para propiciar la exportación de diversas manufacturas a través del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Creación de esta administración coordinó esfuerzos privados y gubernamentales, incrementando una política de exportación en las cuales crecieron el 16%. Gracias a esto, en su gobierno se consideró necesario cambiar el modelo económico por el desarrollo compartido. Ese régimen tuvo que ser iniciado de una manera cautelosa al bajar el gasto público, acción del nuevo gobierno que hizo que el nuevo definiera sus proyectos y prioridades. Para el gobierno mexicano, la inflación que se vivió internacionalmente fue una excusa para justificar la del mismo país. Buenas tardes, yo soy Rosa Zaguirre Excelelén, me tocó José López Portillo. Su sexenio fue de 1976 a 1982. Gracias a los múltiples conflictos provocados entre el régimen a lo largo del sexenio echeverrista y los empresarios, una de las metas de esta nueva gestión era intentar de representar actos de conciliación con sectores productivos, destinados a descubrir el cambio hacia un desarrollo económico con motivo de intentar encontrar la convivencia social. Comenzó el régimen de este sexenio propugna la orientación del gasto público, intentando encontrar de que fuera de manera directa proporcional a las ganancias del Estado, en el cual trató de fundar las bases del desarrollo económico de México. El régimen de López Portillo está puesto que señalado por frívolo y lleno de escándalos, como el atentado guerrillero a la hermana del propio mandatario Margarita López Portillo, así como en encarcelamiento del director general de Pemex. Previo a concluir el sexenio, el caso se empeoró considerablemente por presiones y situaciones de las múltiples economías internacionales y el próximo control de cambios mismos con el que tenía que ver con frenar en forma desesperada la inminente devaluación del peso mexicano frente al dólar. Hola, me llamo Emilio Guzmán Rivera y voy a presentar al presidente Miguel de la Madrid. Su sexenio duró de 1982 a 1988. En este se inició el modelo de desarrollo económico denominado crecimiento que presentara la apertura del libre comercio o libre mercado. Durante esta administración se dio el fatídico sismo de 19 de septiembre de 1985, en que se dejaron al descubierto una serie de corruptas en el otorgamiento de permisos y licencias de construcción, sin la mínima idea de seguridad social. La devaluación del peso frente al dólar, la pérdida de empleos y la inflación con todos sus lamentables efectos, el inicio del descontrol político, las presiones económicas financieras internacionales, la falta de competitividad en lo tecnológico e industrial, la corrupción gubernamental, el estancamiento de la economía nacional y la creciente dependencia de nuestro país frente a los norteamericanos. Carlos Salinas de Gortari. Su sexenio fue de 1988 a 1904. El modelo económico de Carlos Salinas de Gortari, o más bien el modelo que metió en México a lo largo de su sexenio, es comúnmente señalado como una de las gigantescas tragedias que ocurrieron en el territorio, siendo varias de sus políticas un peso con el que los mexicanos todavía cargan. El gabinete que encabezó Salinas poseía la firme iniciativa de que para que México superara el subdesarrollo e ingresara en la lista de territorios prósperos, era primordial acoplarse a la lógica de la oferta y la demanda globales, lo cual resultó la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La iniciativa primordial de la política económica a lo largo del régimen de Salinas era que el Estado debía dejar de intervenir en los asuntos del mercado, que debía ser liberalizado para dejar al régimen sin control total del que gozaban. Sobre la telefonía, medios de comunicación, la banca y otros espacios.
La política económica de Salinas implementó cambios en reglamentaciones sobre la inversión extranjera que dio la vuelta al sistema proteccionista del mercado nacional, aportaciones del modelo económico de Salinas, debido a que Salinas ha sido insistente que la economía entrara en el lote emergente de la globalización en 1993. México ha sido el primer territorio de Latinoamérica en ser admitido en la Corporación Económica Asia-Pacífico. El sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León fue del año 1964 al año 2000. Inició el sexenio en circunstancias difíciles debido al error de diciembre y tuvo que recurrir a préstamos internacionales. Esta crisis económica también rebasó más de 200,000 millones de dólares y aumentó la deuda interna y externa. El nivel de vida de los mexicanos decayó aún más, vendió los ferrocarriles y las comunicaciones vía satélite. Al finalizar su sexenio, la economía creció en promedio al 3.5% anual y la inflación al 22.1%. Los salarios bajaron 25% y el 70% de la población quedó en pobreza y el 26% en pobreza extrema. En contraste, aumentó la fortuna de varios millonarios que se vieron favorecidos con el neoliberalismo. Un empresario y político mexicano perteneciente al grupo político El PAN, el cual se desarrolló como presidente de México el 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de noviembre del 2006. Vicente Fox ocupó el neoliberalismo como forma de gobierno, pues con ello pretendía adelgazar al Estado, eliminando ineficiencias y gigantismos. Pero como sabemos, estas no fueron más que simples órdenes tomadas por instituciones con las cuales el país se encuentra endeudado. Vicente Fox también se preocupó por el crecimiento de la inflación y, desgraciadamente, eliminó las demandas provenientes de los sectores menos favorecidos. Económicamente realizó paliativos y los maquilló, haciendo creer a la población que el combate a la pobreza extrema estaba siendo tomada en serio. En sus 6 años de mandato, la falta de mayoría legislativa dejó en el intento importantes reformas estructurales y constitucionales. En cambio, otras reformas que sí tomaron la luz, como la reforma tributaria, no dieron los frutos esperados. Soy Zaragoza Rodríguez Jorge Alexis y me tocó exponer sobre Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012. El país se encontraba en una gran disyuntiva, seguir obedeciendo ciegamente a los mandatos de las instituciones económico-financieras internacionales y aplicando las medidas en contra del beneficio de la población o aplicar medidas populistas. A un año del sexenio, los resultados fueron luz y sombra. Ha tenido algunos aciertos poco significativos. El resultado del sexenio fueron las batallas contra el crimen organizado y la economía, que fueron temas principales. El presidente llamó al Congreso a aprobar las reformas estructurales como las asociaciones privadas y laboral para evitar el impacto de una crisis del mercado desde el exterior. El crimen organizado, el problema empezó con una administración están equivocados, como suponer que al retirar a las Fuerzas Armadas desaparecerá. La expansión de las fuerzas federales no es parte de la problemática, sino de la solución. Fue no actuar a tiempo lo que permitió alcanzar el poder que ahora tienen los criminales. Fueron abatidos a 21 de los 37 líderes criminales más peligrosos que operaban en México. Entre comunicaciones, los consumidores vieron una reducción en los pagos gracias a que hay mayor competencia en telefonía móvil e internet. En 5 años se destinaron 1.7 billones de pesos a las áreas vinculadas al sector rural, un 60% más que el sexenio anterior. Mi nombre es David Luan Hernández Vera. Hoy estaremos hablando sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este fue su fecha de 2012 hasta 2018. Como bien sabemos, hubo diferentes políticas y reformas que fueron cambiando al país, de manera buena o de mala. Bueno, empecemos hablando sobre la reforma energética. Para no hacerla tan larga, ¿qué es la reforma energética? Bueno, la reforma energética es el aprovechamiento, como muchos lo dicen, sobre la luz y la electricidad y muchos hidrocarburos. Esto aumentó la carga fiscal de Pemex. Bueno, seguimos con la reforma hacendaria. ¿Qué es la reforma hacendaria?
Bueno, la reforma hacendaria es una pensión universal, seguro de desempleo e inversión. Todo esto para asegurar su fin a largo plazo. Bueno, ya para acabar, hablaremos sobre la reforma financiera. La reforma financiera establece una serie de medidas de competencia para y fomentar una competencia dentro del sistema. Bueno, y con esto acabamos sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto. Obviamente hubo demasiadas cosas, pero únicamente me centré sobre el cambio en la economía durante su sexenio.